Contratado como informático de la Fiscalía de Nisman, Lagomarsino centra gran parte de la atención pública por las especulaciones sobre sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia. La víspera de la muerte de Nisman, Lagomarsino había entregado al fiscal el arma de calibre 22, de la que salió la bala que causó su muerte. Muy bien, es un caso muy denso, difícil pues de saber realmente cuál es la verdad, y está apareciendo, Farid, cada vez más detalles, ¿no? Ahora, lo de este periodista Damián que ha viajado a Israel, según él, para proteger su vida. Él fue el primero que tuiteó sobre la muerte de Nisman, que pasaba algo raro y que había sido encontrado muerto en su baño. Muchos... Bueno, te hablo de las redes sociales. Lo que se ha especulado es que al dar aviso antes de tiempo, quizás evitó, dice, que pudieran cambiar o no la escena del crimen, o molestó al gobierno esa difusión. Lo que es cierto es que ayer la Casa Rosada publica sale el nombre de este periodista y a qué hora salía su vuelo y a qué hora llegaba a Israel. Eso está afectando también la privacidad, los datos del periodista. Esa ha sido una metida de pata. Sin duda. Yo ya dije que la razón que se da para afirmar que el gobierno tenía un interés en asesinar a Nisman, que era el informe con las acusaciones de Nisman, la verdad, si acaso era un favor al gobierno, que esa acusación era muy mala, tiene información falsa, y la información que no es falsa es circunstancial, no hay evidencia concluyente ni novedosa contra el gobierno. O sea, en ese sentido no vería la motivación. Pero el gobierno se ha comportado con una torpeza tal desde la muerte de Nisman que pareciera tener algo que ocultar. Porque ¿qué sentido tiene que la presidenta de la República se ponga a especular sobre la causa de la muerte de alguien cuando todavía no hay informe forense y cuando todavía no se ha pronunciado el Poder Judicial, que es quien tiene que pronunciarse sobre el tema? Y no solo se pronuncia sobre la causa de la muerte, sino que además cambia de versión en un periodo de 48 horas, una cosa absolutamente absurda. Y luego esto que ya uno no entiende cuál es el propósito de revelar información que no es de interés público. Así es. ¿No? En ese sentido, finalmente, hoy hemos visto que Cristina Fernández hace lo que debe haber hecho desde un principio, y es salir a hablar del tema de manera oficial, un discurso público, no a través de las redes sociales, y hacer algo que es inteligente hacerlo en este momento, porque incluso quienes creen que el gobierno habría ordenado la muerte de Nisman dicen que lo habría hecho a través de los servicios de inteligencia. El gobierno a su vez dice que los servicios de inteligencia lo matan para perjudicar al gobierno. En lo que todos parecen estar de acuerdo es que en que el servicio de inteligencia actúa de manera oscura y al margen de la ley. Claro, pero aquí la cosa es que también durante la presentación de Cristina habla de este joven que le entregó el arma de calibre 22 al fiscal y que sería el informático del estudio contable del Grupo Clarín. O sea, además del servicio de inteligencia estaría involucrado el archienemigo Grupo Clarín, que siempre se ha enfrentado a Cristina Fernández. Entonces, estamos hablando pues que los responsables ya se abre ya un abanico, ¿no?, de responsabilidad. Sin embargo, en el caso de este joven, si bien hay una responsabilidad penal porque entregar una pistola a alguien que no acredita tener derecho a portar armas es un delito, según la legislación argentina, en todo caso él lo que estaba haciendo era presuntamente intentar ayudar al fiscal, porque su versión es que el fiscal había recibido de Stiuso, el ex jefe de inteligencia, digamos, información de que no debía confiar en su propia escolta y que debía estar pendiente él de su propia seguridad. La pregunta, sin embargo, que sigue haciendo ruido es ¿para qué alguien que ya era propietario de 2 armas necesitaba prestarse un arma adicional? Sobre todo un arma de tan bajo calibre, ¿no? Cuando se dice que no se encuentran rastros de pólvora, claro, con armas de tan bajo calibre eso es factible. Mi padre tuvo en una época una pistola calibre 22 y es una pistola muy pequeña con balas muy pequeñas, ¿no? Incluso llama la atención que alguien intente suicidarse con un arma de tan bajo calibre, no garantiza el efecto deseado, por decirlo de algún modo. Y sobre estos cambios en la Secretaría o Servicio de Inteligencia argentino, he hablado de que se va a crear otro. Estamos hablando
será un cambio total, ¿no? Yo me imagino cambio de personal, porque entonces, ante los hechos, Cristina Fernández no creo que se sienta muy segura. No, bueno, porque si ha muerto Nisman, puede morir también más gente de su gobierno. Entonces. Claro, por eso decía que es inteligente plantear la reforma en este contexto de la Secretaría de Inteligencia, porque oposición y oficialismo todos culpan a la Secretaría de Inteligencia. Sí. La oposición la culpa de ser cómplice del oficialismo en el intento de encubrimiento del crimen de la AMIA. El oficialismo culpa a la Secretaría de Inteligencia de más bien actuar en su contra y de, si acaso, aunque no lo dijo explícitamente, pero lo ha insinuado, digamos, estar tras la muerte de Nisman. En ese sentido, nadie va a salir en la defensa de la Secretaría de Inteligencia, que además tiene un prontuario negro, ¿no? Habría que recordar que, por ejemplo, el que fue jefe de esa Secretaría durante la década que estuvo en el gobierno, Carlos Saúl Menem, está también encausado judicialmente por el presunto delito de encubrir las investigaciones en el caso AMIA. Y hay casos de muertes en donde habría habido problemas entre distintas agencias de inteligencia argentinas y muertes recíprocas. Entonces la Secretaría de Inteligencia, la antigua CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, el nombre original, digamos, es vista como una entidad que parece escapar, al menos en parte, al control democrático y que por ende nadie se va a oponer a su reforma. Muy bien, vamos a dejar Argentina y nos vamos a México con las últimas investigaciones del caso que aún remece a todo el país. Indican que el ejército supo lo que sucedió la noche de la masacre de los 43 estudiantes en Iguala, aquel 26 de septiembre del año pasado. Así se desprende el último informe judicial de la Fiscalía, que afirma que los militares del cuartel ubicado 2 kilómetros del lugar, a pesar de estar a tanto de todo lo que ocurría, decidieron no intervenir. La explicación es que los soldados siguieron el procedimiento legal, ya que para intervenir tienen que primero dar una demanda de la autoridad civil. De otro lado, el cuerpo del periodista Moisés Sancho Cerezo, quien trabajaba como editor de un periódico, fue localizado. La Procuraduría General informó que el cadáver fue encontrado en una bolsa negra con signos aparentes de tortura. Las investigaciones apuntan como el actor intelectual, el alcalde de Medellín Bravo, Óscar Cruz Reyes. Muy bien, también la situación es muy difícil en México. Otro periodista que muere, y ya sabemos pues que muchísimos están temiendo lo peor y temen por sus vidas. Un alcalde involucrado y ahora el ejército, que sabía y sin embargo no dijo nada, ni posteriormente luego del escándalo tampoco dio ninguna información. Bueno, es que desde el primer día se supo que, hay que recordar, antes de que se secuestre estos 43 estudiantes que aún permanecen desaparecidos, en su gran mayoría, ¿no? Porque solo se ha identificado los restos de uno de ellos, se asesinó a 6 estudiantes. Eso fue el mismo día, poco antes, y ese asesinato se produce muy cerca, físicamente hablando, de un cuartel militar. Entonces, que los militares no supieran nada, o sea, los balazos se oyen a una cierta distancia, y esto estaba a menos de 100 metros según las fuentes del lugar donde ocurrieron los hechos. Pero tanto el PAN como el PRI han contribuido a una actitud de que cuando se admiten violaciones de derechos humanos nunca se inculpa a los militares. Hay un ejemplo durante este gobierno, si no me equivoco, de 22 personas que, según la versión inicial, mueren durante enfrentamientos, y luego resulta que no hubo tales enfrentamientos y que fueron asesinados. Pero cuando se trata de las Fuerzas Armadas, no hay voluntad de, de inculpar a los responsables de asesinatos, y eso viene desde, en el caso de Guerrero, desde la década del 60 a mediados de los 80, donde hay una investigación oficial que encuentra que hay más de 500 desaparecidos por cuya desaparición nadie fue juzgado. Claro, y eso tampoco no ayuda pues a Enrique Peña Nieto, ¿no? Teniendo un grupo del cual sabe pero no te informa, ¿no? Tienes prácticamente a un enemigo en casa, ¿no? Que no va a colaborar y no va, las instituciones están tan corruptas o se protegen entre sí que no ayudan, no colaboran a conocer la verdad, ¿no? Y empieza a surgir la duda de si el gobierno no es cómplice en el encubrimiento, ¿no? No solo víctima a la que no le informan, sino que encubre deliberadamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en TV Perú Mundo. Vamos a regresar con información de Egipto. Al menos 18 personas han muerto en enfrentamientos durante las marchas al recordarse el 4º aniversario de la revuelta que derrocó a Mubarak. Y también en Filipinas
con la masacre del grupo afiliado a Al Qaeda que mató a 49 policías.